Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Actualidad política de Puerto Rico y también de los Estados Unidos, porque mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos tiene repercusión directa sobre Puerto Rico. Y ese es el caso de lo que les quiero compartir en el podcast de hoy, no sin antes agradecerle a todos que sigan uniéndose al canal. En YouTube seguimos creciendo y ha sido bien recibido algunos de los episodios de estas pasadas semanas por ustedes. Eso nos anima, nos permite seguir haciendo este esfuerzo de análisis sobrio y al grano durante más tiempo porque pensamos que ustedes tienen provecho sacan provecho de esto que intentamos hacer aquí. Bueno, durante el fin de semana, el presidente Trump anunció el inicio de la imposición de aranceles de parte del gobierno de los Estados Unidos sobre los productos importados de México, de Canadá y de la China. Es parte de una ofensiva que Trump con la que ha decidido inundar la opinión pública en esta su segunda semana en el puesto de su segunda administración y que fundamentalmente va en el discurso público dirigido a lograr reacciones de los gobiernos de estos países para disque detener la entrada de fentanilo, una droga letal y muy potente que está de moda su consumo en los Estados Unidos. Pero yo me sospecho que detrás de estas políticas comerciales hay algo más que la preocupación por el fentanilo, porque de lo contrario tendría el gobierno de los Estados Unidos que tomar medidas al interior de su territorio que no tienen que ver directamente con quienes entran o salen de los Estados Unidos, sino cómo se permite el trasiego de esta droga en las ciudades en los Estados Unidos y su consumo no tiene realmente otro paliativo que no sea el que algunas organizaciones privadas proveen a título salubrista. Esos aranceles, en el caso de México y del Canadá, serán del 25% de todos los productos que lleguen a Estados Unidos procedentes de estos dos países. Y en el caso de la China, será un arancel de 10% porque ya existía un arancel de 25% a los productos de la China, así que esto le añade un 10% que lo llevaría hasta el 35%. Y es interesante porque la reacción de los tres gobiernos ha sido distinta a la política arancelaria que ha anunciado Trump. En los mercados orientales, en Japón y en otras partes del mundo donde se producen bienes tecnológicos, los mercados han tenido grandes pérdidas en la primera jornada de esta semana, luego del inicio de esta guerra tarifaria. Entonces, el gobierno mexicano y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha adoptado una medida un poco menos rígida en cuanto a la respuesta de su país a los anuncios de Trump. Tuvieron ella y Trump una conversación el lunes por la mañana telefónicamente, luego de lo cual la presidenta mexicana anunció que el presidente estadounidense le había propuesto una pausa de un mes en los aranceles y algunos acuerdos que incluyen la movilización de guardias nacionales mexicanos a la frontera con los Estados Unidos para allí intentar de alguna manera disuadir a las personas que trafican con fentanilo en la frontera. Seguramente esa medida va a tener muy poco efecto al final en el mercado de droga porque todos nosotros sabemos que el poder económico del narcotráfico va mucho más allá del poder económico de las naciones. Pero es interesante porque ambos países dieron un paso atrás en su ofensiva. México había dicho primero que ellos responderían con aranceles igualmente. Con Canadá todavía no hay
una respuesta, y lo que se sabe es que el gobierno canadiense está diseñando unos tipos de aranceles particulares para afectar principalmente a los estados con gobiernos y gobernadores republicanos, de forma que eso tenga un efecto político sobre la presidencia de Trump, que es miembro y es presidente republicano. Pero me da la impresión de que tanto Estados Unidos como México estaban muy conscientes de que el nivel de comercio que hay entre estos dos países no aguantaba una guerra arancelaria entre ambos países. La cantidad de productos que Estados Unidos consume del mercado mexicano, desde cosas como comida hasta partes del ensamblaje de vehículos de motor o de otras cosas que ni siquiera tenemos eh, conciencia, como por ejemplo textiles y otra serie de productos que son cruciales y con los cuales la industria y la economía de los Estados Unidos no podría funcionar, iría a crear por lo menos, no solamente la subida en precios y además la decisión de quiénes iban a asumir ese aumento en los precios, si los productores, si los consumidores, si los importadores, iba obviamente a tener un efecto detrimental sobre la economía de los Estados Unidos a forma de inflación. Pero al mismo tiempo hubiese creado en México una necesidad de bajar la producción, porque el mercado principal de exportación de México es los Estados Unidos. Así que esto hubiese sido realmente una lucha fratricida y se hubiese creado en los Estados Unidos una escasez de productos a los que el mercado estadounidense está muy acostumbrado. Pero Trump ya obtuvo lo que quería, una respuesta del gobierno mexicano que da la impresión, por lo menos a la opinión pública, de que el gobierno mexicano está entrando dentro de las reglas que Trump quiere establecer en la región y en el hemisferio y en el mundo entero. Y eso le importa más a Trump que el resultado económico de sus políticas o que el resultado real de la posibilidad de que el fentanilo deje de entrar a los Estados Unidos. En el caso de la China, me parece a mí que todavía ha estado más lenta en reaccionar en términos de cuál sería su respuesta a los aranceles, y que a mí me da la impresión también de que Estados Unidos sería aún más duro con la China que con los otros países con los que ha entrado en disputa. No es menos cierto que la China depende y su economía depende de las exportaciones a los Estados Unidos como a ninguna otra jurisdicción del mundo. Y sin las exportaciones a los Estados Unidos, o con un declive en las exportaciones a los Estados Unidos, China tendría problemas serios en términos de su crecimiento internacional y en términos de la solidez de su economía. Por eso me parece que se lo están cogiendo más con cautela los chinos, y por eso me parece que con los chinos es con quien menos en este momento parece haber Trump entablado conversaciones. Pero a Trump en realidad le preocupa más la percepción que hay en los Estados Unidos y después en la comunidad internacional de cuán rápido él, a base de estas amenazas, a base de estas órdenes ejecutivas, a base de estos conatos de guerra económica con países con los que Estados Unidos ha tenido fuertes y estrechas relaciones a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, porque esa impresión va a permitirle no necesariamente imponer nuevas políticas, no necesariamente ir a los tribunales a buscar remedios para imponer sus órdenes ejecutivas en los Estados Unidos, que ya muchas de ellas han sido detenidas, o que se reexamine la legalidad de suspenderle la ciudadanía de los Estados Unidos a quienes hayan nacido en el territorio. A Trump en realidad lo que lo mueve es abrumar a la opinión pública estadounidense con tal cantidad de issues
con tal cantidad de anuncios que le sea imposible a la oposición y a los grupos que se oponen a sus políticas establecer un foco para la discusión. Cuando empieza a discutirse el tema de la inmigración, ya hay otros designios sobre el tema de los aranceles. Cuando se empieza a discutir y a tomar conciencia del problema de los aranceles, ya hay otra suerte de anuncios con respecto de la relación con Panamá y con el acceso al canal de Panamá. Cuando se gira la discusión pública hacia la gira del secretario de Estado por América Latina y por los países de la región, entonces ya aparece otra suerte de anuncios sobre la disponibilidad de fondos federales de acuerdo a las políticas, y de esa forma Trump mantiene a la oposición inmersa en una carrera contra la rapidez con la que él logra cambiar el tema y por lo tanto desenfocada. Y de esa forma logra que las poblaciones, no solamente en los Estados Unidos, sino los países con los que entra en controversia, terminen aceptando sus términos por temor, más que realmente por el resultado de una diplomacia. Es un estilo de gobierno autoritario como hace mucho tiempo y quizás nunca hayan visto los Estados Unidos, en el estilo más de Goebbels, propagandístico de aquel ministro terrible de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, que entre otras cosas decía: usted tiene que mantener al adversario confundido y de tal forma abrumarlo con tanta información que no le sea posible reaccionar a lo que está ocurriendo. Y yo creo que eso es lo que Trump está tratando de conseguir, y hasta la fecha, 2 semanas de su administración, lo ha ido logrando. Después de todo, él es el producto de una estrategia mediática. Él es una figura que ganó la notoriedad política necesaria desde el espectáculo y desde la televisión, y así también intenta gobernar en esta segunda administración. ¿Cuánto tiempo van a tardar los efectos nocivos de estas políticas de agresión y de intimidación a través de la cual Trump está intentando imponer su agenda? Eso está por verse. Pero por lo pronto, no tengo la menor duda, y creo que es evidente que está teniendo éxito con su estrategia. Y mientras eso sea así, difícilmente se organizarán grupos efectivos de oposición, tanto en la comunidad internacional como domésticamente en los Estados Unidos. Seguimos mañana.